Hola amigos, en este video veremos trabajo. El trabajo, a diferencia de lo que estamos acostumbrados en nuestro diario vivir, en física se define como una fuerza que produce cambio de rapidez. En ninguno de estos casos que vemos acá se realiza trabajo. Y esto va en contra de nuestra intuición, puesto que asociamos el trabajo con esfuerzo. Aquí, por ejemplo, vemos al niño intentando mover la pared con una increíble fuerza. Cualquiera diría que el niño está haciendo un trabajo e incluso lo pueden ver sudar y esto lo asociamos al esfuerzo que él realiza. Sin embargo, en física, como la pared no se mueve, no realiza trabajo. Lo podemos ver desde este punto de vista. Por cada centímetro que la pared logre moverse hacia la derecha, el niño recibirá su pago. Si el niño llega a la casa sin ningún pago, puesto que no movió la pared, entonces sus padres dirán, usted no hizo trabajo, no trabajó. Otro ejemplo, acá vemos un patinador sobre hielo sujetando sobre sus espaldas un objeto. Como podemos ver, para sujetar el objeto, el patinador debe hacer una fuerza hacia arriba para que el objeto no caiga. Sin embargo, si el patinador se mueve en esta dirección, el objeto también se mueve en esa dirección. Sin embargo, si el objeto se mueve en esa dirección, no es culpa o no es causa de esta fuerza, porque esta fuerza hará es que el objeto se mueva hacia arriba, no hacia la derecha. En otras palabras, esta fuerza no hace trabajo sobre el objeto, no produce que su movimiento cambie en esta dirección. Entonces, ¿cuándo decimos que una fuerza hace trabajo? Acá podemos ver una persona alando una masa M sobre este plano horizontal. Como podemos ver, la caja se podría mover en esta dirección. Vamos a asumir que no hay fricción para simplificar el problema. Y si descomponemos la fuerza F en esta componente, en estas dos componentes, podemos ver que hay una componente que es perpendicular al movimiento, que va hacia allá, y una fuerza que es paralela al movimiento. Las vamos a denotar como F perpendicular al movimiento y F paralela al movimiento. Como podemos ver, en ausencia de fricción, esta fuerza F paralela va a ocasionar que el objeto se acelere en esta dirección. De esta manera, el objeto cambiaría la velocidad y esta fuerza paralela sería la que realiza trabajo. Entonces, F paralela produce trabajo. Mientras que la fuerza perpendicular, F perpendicular, no produce trabajo. Tal vez hará que el piso deba soportar menos peso, pero el objeto no se mueva hacia arriba. Entonces, en física decimos que esa fuerza no produce trabajo. Definimos el trabajo como la fuerza paralela, F paralela, la magnitud de la fuerza paralela, por la distancia que el objeto ha conseguido moverse, es decir, por la distancia D. La vamos a llamar distancia D. La vamos a colocar acá. Digamos que la caja logró moverse hasta acá, hasta los pies de la persona. Entonces, a esto llamamos D. Sin embargo, como podemos ver, esa fuerza paralela es igual a F, la fuerza que hace la persona, por el coseno de este ángulo. En general, coseno de teta, por la distancia D. Y esta es la fórmula
del trabajo. Fuerza por distancia por el coseno del ángulo que hay entre ambos vectores. Las unidades del trabajo son las siguientes. Fuerza viene en Newton y distancia viene en metros. Entonces las unidades del trabajo son Newton metro, que definimos como un joule. Como un joule. Un joule. En honor al físico que trabajó sobre los problemas que llevaban energía, problemas que consideraban energía. Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos un sujeto que hace un gran esfuerzo en subir esta caja en esta rampa, en esta dirección. Debemos calcular el trabajo que realiza para subir 50 kilogramos de masa, a una altura de 1 metro. A una altura de 1 metro. De 1 metro. Para resolver el problema vamos a realizar primero el diagrama de cuerpo libre. Acá tenemos la masa. Vamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre esa masa. Tenemos primero el peso, mg. Tenemos también la fuerza que hace el sujeto, que va en esta dirección, hacia allá, ¿cierto? Que sería igual a F. Tenemos la distancia que recorre el objeto, digamos desde acá hasta acá, una distancia D. De acá hasta acá tenemos una distancia D. De acá hasta acá, eso. Y también vamos a colocar un sistema de coordenadas que favorece el plano. En este caso, el sistema sería el siguiente. Sería hacia allá vamos a definir Y, y hacia allá vamos a definir X. Entonces decimos que X va hacia allá en dirección a la fuerza y Y va en dirección perpendicular a esa fuerza. Existe otra fuerza que es la normal, la que hace que esto se sostenga, que sería así, la normal, va hacia allá, la normal, y esas serían las fuerzas que actuarían sobre esa masa. Para calcular el trabajo, entonces tenemos que trabajo es igual, ¿cierto?, a fuerza, la fuerza que hace el sujeto, por la distancia que la caja recorre. Entonces, vamos a calcular la fuerza y la distancia. Entonces, vamos a primero a calcular la fuerza. Para el cálculo de la fuerza, tenemos que tener en cuenta las ecuaciones dinámicas. Sumatoria de fuerzas en dirección X es igual a F, ¿cierto?, que va hacia allá en X, menos, y aquí permítanme, yo realizo rápidamente la proyección de esa proyección del eje Y para poder descomponer el peso. Entonces, de esta manera, el peso, como podemos ver, va hacia allá, ¿cierto? Va hacia allá, es decir, va en contra de la dirección X. Y como este ángulo θ es este mismo ángulo θ que tenemos acá, este ángulo θ es este mismo ángulo θ que tenemos acá, entonces esta fuerza va a ser igual a mg seno de θ. Entonces ya sabemos que en dirección contraria a X hay una fuerza igual a mg seno de θ, colocamos el signo menos porque va en dirección contraria. Y esto es igual a masa por aceleración. Vamos a suponer que los 50 kilogramos suben a velocidad constante. De esta manera, la aceleración es cero. En otras palabras, fuerza es igual a mg seno de θ. Entonces ya tenemos la fuerza.
Vamos ahora a calcular la distancia en términos de la altura. Entonces, la distancia es esta y la altura es esta que tenemos acá, ¿cierto? Como podemos ver por triángulo rectángulo, seno de teta es igual a cateto opuesto, que en este dibujo se ve que es h sobre d, la hipotenusa. De aquí podemos despejar d. Entonces, d es igual a h sobre seno de teta. Entonces, ya tenemos los ingredientes para despejar en la fórmula. A esta fórmula, a esta ecuación le vamos a llamar ecuación 1, a esta ecuación 2 y a esta última 3. Entonces lo que hacemos sencillamente es reemplazar 3 en 1, perdón, reemplazar 3, me faltaba, reemplazar 3 en 3 y 2 también, la ecuación 2 también la debemos reemplazar, 3 y 2 en 1, para finalmente tener el trabajo. Entonces el trabajo sería igual a F, que es mg seno de teta, mg seno de teta, por D, que es igual a h sobre seno de teta, h sobre seno de teta. Como podemos ver, los senos se cancelan y me queda simplemente mg por h. Esta ecuación nos dice que el trabajo no depende de qué tan larga sea la rampa, sino a la altura que debemos subir el aparato, la masa, ¿cierto? Si despejamos, si despejamos, tenemos el siguiente resultado, ¿cierto? Entonces tendríamos, vamos a hacerlo aquí al ladito, tenemos una masa de 50 kilogramos, la gravedad la podemos aproximar a 10 metros sobre segundo cuadrado, y la altura es 1 metro. 50 por 10, 500. Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado es un newton, entonces quedaría 500 newton metro, que es lo mismo que 500 joules. Entonces, esta sería la respuesta. Ahora, se nos pide calcular el trabajo que realiza la gravedad al subir 50 kilogramos a una altura de 1 metro. Entonces, aquí de pronto esto rompe un poco con la intuición, porque nos preguntamos cómo así que la gravedad que está asociada a la Tierra puede hacer trabajo si ni siquiera se esfuerza. De hecho, ni se da cuenta. En física, cualquier fuerza puede realizar trabajo, independientemente si esto es causado por algún esfuerzo de algo. ¿Sí me hago entender? Entonces, esta gravedad, este peso, aunque nos parezca increíble, también puede estar haciendo su trabajo. Vamos a ver si lo hace o no. ¿Cierto? Entonces, vamos rápidamente a colocar nuevamente los ejes Y y X, Y hacia allá, X hacia allá, ¿cierto? Vamos a colocar aquí que esto es y hacia allá va X. Acá tenemos un ángulo teta, que es este mismo ángulo que tenemos acá. Y también tenemos que en esta dirección, tenemos aquí en esta dirección, mg seno de teta, ¿cierto? Mg seno de teta. Mg seno de teta. La caja se desplaza una distancia d, que es la distancia que tenemos de aquí hasta acá, ¿cierto? Una distancia d. Entonces, vamos a ver la fuerza, el trabajo que hace la gravedad. Entonces la vamos a llamar trabajo hecho por la gravedad y con la G denotamos gravedad. Entonces, el trabajo es fuerza en general, cualquier fuerza es fuerza, en este caso la fuerza de gravedad, por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento por el mismo desplazamiento, por D. Por D. Sin embargo, podemos ver que
este ángulo no es exactamente teta, porque el ángulo que forman el desplazamiento que va en esta dirección, vamos a dibujar acá, este desplazamiento y esta fuerza no es exactamente teta, sino 90 más teta. Acá tenemos otros 90 grados. 90 grados. Entonces, no es tan sencillo como simplemente coseno de teta, sino en este caso sería coseno de 90 más teta. Entonces vamos a colocar acá coseno de 90 más teta. El coseno de 90 más teta es igual a menos por trigonometría, menos seno de teta por la distancia d. Pero ya sabemos que d es igual a h sobre seno de teta, lo vimos hace un instante, acá, h sobre seno de teta. Entonces nos quedaría el siguiente resultado. Esto se cancela con esto y me quedaría menos mg por h. Y ese sería el trabajo hecho por la gravedad. Vamos a encerrar aquí en un cuadrito y a comparar con el resultado anterior. El trabajo que hace la persona es mgh y el trabajo que hace la gravedad es menos mgh. También podemos hacer el cálculo numérico y llegamos a que nos da menos 500 joules. Entonces, si nos preguntamos cuál es el trabajo neto sobre esta masa, entonces el trabajo neto o trabajo total es igual al trabajo hecho por la persona, la vamos a llamar WF, más el trabajo hecho por la gravedad. Al reemplazar, sabemos que esto es mgh y esto es menos mgh. Se cancelan y me da que el trabajo neto es 0. Y tiene mucho sentido. ¿Por qué son 0 joules? Porque como el objeto se mueve a velocidad constante, como el objeto se mueve a velocidad constante, entonces no debe haber un trabajo sobre él. No hay trabajo neto sobre él. Por definición del trabajo, lo vimos hace un rato. No hay trabajo neto sobre él. Otra conclusión que podemos sacar es que esta persona subiendo esta rampa va a hacer un trabajo mgh. Y la persona, el niño, si sube una caja del mismo peso, también resulta haciendo el mismo trabajo. Sin importar, ambos van a hacer el mismo trabajo, mgh. ¿Cuánto trabajo realiza la Tierra sobre la Luna? La Tierra gira alrededor de la Tierra, ¿cierto? Entonces lo hace en forma circular, así, donde en el centro tenemos la Tierra. Aquí tenemos la Tierra y acá tenemos la Luna. La fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre la Luna va en esta dirección, ¿cierto? Esa es la fuerza, independientemente de su valor, va siempre hacia el centro. Pero la Luna se desplaza en esta dirección. Como podemos ver, acá tenemos un ángulo de 90 grados. Si aplicamos la fórmula del trabajo, tenemos fuerza F, la fuerza F, por el coseno del ángulo que hay entre la fuerza y del desplazamiento. Sin embargo, ese ángulo siempre forma 90 grados y coseno de 90 es igual a 0. Entonces, el trabajo es 0. ¿Cómo así que la Tierra no hace trabajo sobre la Luna?
¿Sí? Resulta que la Luna, a pesar de ser sometida a una fuerza, esta fuerza siempre es perpendicular a su desplazamiento. En otras palabras, la velocidad de la Luna o su desplazamiento, sí, la velocidad de la Luna no cambia. Y eso explica que esta fuerza no realice trabajo. Pues el vector velocidad sí cambia. A lo que me refiero es a la rapidez, es lo que no cambia. La rapidez de la Luna, en una aproximación, pues seguramente cambia, pero en este modelo muy sencillo, la rapidez de la Luna no cambia. En un movimiento elíptico sí hay un ligero cambio, pero en este modelo sencillo circular, la rapidez de la Luna no cambia, por tanto, no hay trabajo sobre ella. Y eso explica por qué no hay trabajo. No hay trabajo neto sobre ella. No hay trabajo neto sobre ella. Con esto finalizamos este video. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por verme.